Bienvenidos al tutorial de normas APA para aprender a hacer referencias. Pero, ¿qué es APA? Es un estándar elaborado por la Asociación Americana de Psicología que los autores utilizan al momento de presentar sus documentos o textos para revistas publicadas por la entidad. En concreto, son normas de creación, presentación, formato y citación. ¿Por qué son importantes las normas APA? Principalmente porque al ser estándares rigurosos establecen un orden ético consensuado donde se valora la propiedad intelectual y evita el plagio. ¿Qué es una referencia? Una referencia es una fuente que se utiliza de apoyo en el trabajo para sustentar los argumentos o los hechos mencionados. Veamos un ejemplo. Si bajamos por este trabajo, llegaremos a la parte final donde se encuentran las referencias. Es importante mencionar que el título no está en el formato adecuado, pero esto lo vamos a explicar después. Si tomamos esta referencia, la tendríamos que encontrar en el trabajo, como lo vemos aquí. Es decir, toda referencia corresponde a una cita utilizada en el trabajo. Consideraciones importantes. Primero, cada referencia tiene que estar citada en el texto. Segundo, el título de la referencia debe estar en negrita y centrado. Tercero, cada referencia tiene que tener un formato en sangría francesa a doble espacio. En cuarto lugar, las referencias se escriben por orden alfabético sin importar el orden de las citas en el trabajo. Quinto, las obras de un mismo autor se ordenan cronológicamente de la más antigua a la más nueva. Finalmente, el tamaño de la letra es 12 y debe estar en Times New Roman. Veamos cómo se hace primero con las referencias de un libro. Primero, hay que diferenciar las referencias de un libro con un autor y con dos autores. Para un autor, la referencia se compone de apellido, coma, inicial del nombre, punto, entre paréntesis, año, cierra paréntesis, punto, título del libro en cursiva, punto, ciudad, coma, país, dos puntos, editorial. Y con dos autores, simplemente después de la inicial del primer nombre, pones un punto, luego una coma, después el signo I. Agregas el apellido del segundo autor, coma, la inicial del nombre, punto, y sigue los pasos anteriores, tal como podemos observar. Veamos unos ejemplos. Primero, con un autor. Acá podemos ver Lobo, que es el apellido, coma, B larga, que es la inicial del nombre. Luego, entre paréntesis, el año de publicación, en 1992. Posteriormente, el nombre del libro, que es la puntuación, usos y funciones. Luego, Madrid, que es la ciudad. Luego, España, el país.
2 puntos, Edinumen, que es la editorial. Posteriormente, con dos autores. Imaginemos que este libro, además del autor Loo, lo escribió con Gómez, por lo que luego del primer autor se pone el signo I, el apellido del autor, coma, la inicial del autor. Ahora, para capítulos de un libro. Es exactamente igual al anterior, solo que antes del título del libro viene el nombre del capítulo del libro. Este es en cursiva. Luego, un punto. Título del libro. Y este sigue en cursiva. Punto. En inicial del nombre del editor. Esto porque generalmente los libros tienen editor. Entonces, inicial del nombre del editor. Punto. Apellido del editor. Entre paréntesis, E mayúscula, D minúscula, punto. Este haciendo alusión al editor. Luego, abre paréntesis, las páginas desde dónde hasta dónde va el capítulo. Cierra paréntesis. Y finalmente, ciudad, país, editorial, tal como lo vimos anteriormente. Veamos un ejemplo para el capítulo del libro. Tomando el ejemplo del libro anterior, es decir, la puntuación, usos y funciones, anterior a este se agrega el nombre del capítulo, es decir, uso de comillas. Posterior al nombre del libro, se agrega la información del editor, es decir, en J. Suárez. Luego, se agrega ed, que significa editor. Posteriormente, las páginas del capítulo y finalmente, la ciudad, el país y la editorial. Ya vimos cómo hacer las referencias de un libro, de un capítulo de un libro. Ahora veremos las referencias de un artículo científico. Al igual que con los libros, para un artículo científico también se diferencia entre un autor y dos autores. Para un autor, primero, apellido, coma, inicial del nombre del autor, punto, año entre paréntesis, punto, título del artículo, punto, nombre de la revista, en cursiva, coma, volumen, también en cursiva. Ahora, sacamos cursiva, abre paréntesis, número, correspondiente al volumen, coma, y finalmente las páginas en las que se sacó la información del artículo o revista. Luego, para dos autores, es exactamente igual al anterior, solo que luego del primer autor se pone el punto, luego una coma, luego el signo I y el apellido del segundo autor, coma, la inicial de su nombre, punto y lo que hablamos anteriormente. ¿Desde dónde se puede sacar la información? Suponiendo que esta es la primera página de un artículo científico, se puede encontrar primero el nombre del artículo, que sería Validity of Assessment Centers for Personal Selection. El nombre de la revista científica, que sería Human Resource Management Review. El nombre de los autores, que están abajo, que sería George C. Thorson III, Alisa M. Gibson. También se encuentra la editorial, que sería Elsevier a un lado, y arriba en chico se encuentra el volumen, el número del volumen y las páginas a las cuales corresponde el artículo en la revista. Veamos un ejemplo del artículo anterior. Primero, el apellido del primer autor, coma, su inicial del nombre, punto, coma, signo I, apellido del segundo autor, coma, inicial de su nombre, punto, abre paréntesis, año de publicación, cierra paréntesis, punto. Luego, el nombre del artículo científico, coma. Luego, el nombre de la revista científica en cursiva. Luego, entre paréntesis, el volumen, coma, las páginas, dos puntos, editorial. Finalmente, una vez que tienen sus referencias listas, vamos a aplicar el formato. El título va centrado y en negrita. Luego, tienen que seleccionar todas las referencias para poner el doble espacio. Luego, vuelven a seleccionar todo. Y ahora vamos a aplicar la sangría francesa.
Esto lo hacen apretando botón derecho, se van a párrafo y luego en sangría especial utilizan sangría francesa. Así quedan sus referencias listas en orden alfabético. Ahora vamos a hacer un par de ejercicios para practicar. Por favor, abre Word en tu computador para que puedas escribir tus respuestas. Jorge Bucay escribió El camino de la felicidad en el 2002. En el trabajo que estamos escribiendo, citamos una frase del capítulo llamado Felicidad y razón, que va desde la página 13 a la 16 del libro. La editorial es Grijalbo y fue publicado en Barcelona, España. Ahora, por favor, escribe la referencia. Ponle pausa a este video, ya que a continuación mostraremos las respuestas. Esta sería la respuesta. Ejercicio. En el 2006, el autor Miguel Rufo Campos escribió un artículo científico llamado La neuropsicología, historia de conceptos básicos y aplicaciones. Es una publicación en la revista española, Sevilla, denominada Revista Neurológica. La publicación constaba de 2 páginas ubicadas en las 57 y 58 de la revista y fue recibida en la edición número 43 del volumen 16, editorial Elsevier. Ponle pausa a este video, ya que a continuación mostraremos las respuestas. Esta sería la respuesta. Recuerda que en este caso no se pone la ciudad ni el país. Ahora, ¿qué pasa si junto a Miguel Rufo Campos el artículo lo escribió con Javier Torres? Escribe la respuesta. Ponle pausa al video, ya que luego la mostraremos. Esta sería la respuesta. ¡Felicitaciones! Has aprendido a usar Norma Zappa. Y con esto hemos terminado nuestro tutorial.